Hola, ¿cómo están? ¿Por qué el presidente Trump le ha declarado la guerra a la Universidad de Harvard? ¿Por qué Trump parece odiar a Harvard? ¿Por qué se ha propuesto destruir la reputación de esa universidad? Voy a tratar de responder esas preguntas. Circula poderosamente el rumor de que el hijo menor de Trump, Barron Trump, que terminó la escuela secundaria en Palm Beach hace exactamente un año, en mayo de 2024, circula, digo, el rumor de que él, Barron, aplicó a la Universidad de Harvard y que fue rechazado, que no fue admitido, puesto que no tenía buenas credenciales académicas o lo bastante buenas como para entrar en esa casa de estudios. Ese es un rumor. ¿Será verdad? No tengo cómo confirmarlo, pero hay dos versiones. La mamá de Barron, o sea, la esposa de Trump, Melania, ha desmentido el rumor. Ha dicho, no, no es cierto, Barron no aplicó a Harvard. ¿Podemos creerle? Yo no le creo. Me reservo el derecho a dudar. Y por otra parte, los periodistas han preguntado a la universidad, han preguntado si Barron aplicó, si postuló, si fue rechazado, y la universidad no ha querido pronunciarse al respecto. Entonces, el silencio de la universidad permite tener una mínima duda, ¿no? Hay otras versiones. Alguna gente, como el biógrafo más respetado de Trump, Michael Wolff, considera que Barron no aplicó a Harvard, pero está segura de que Trump en su día sí aplicó, sí postuló y sí fue rechazado. Trump no fue admitido en Harvard. Esto, ha dicho su biógrafo Wolff, es un hecho probado, un hecho indesmentible. Entonces Wolff dice que desde allí le ha quedado a Trump un rencor o un resentimiento contra Harvard. Trump tuvo que contentarse, ya que no pudo entrar en Harvard, a ingresar en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia, que es una muy buena universidad y esa escuela de negocios goza de una muy buena reputación. Pero Trump se habría quedado entonces con el ojo morado, ¿no? Esto ocurrió, claro, a mediados de los 60, ha pasado mucho tiempo, pero al parecer, según su biógrafo, Trump no olvida la humillación que las autoridades de Harvard le infligieron y por eso el propio Trump le habría dicho a su hijo Barron, no postules a Harvard, a mí me trataron muy mal, es una universidad liberal, de izquierda, son unos cretinos, seguro que solo por ser mi hijo a ti tampoco te van a admitir. Esta es la versión del biógrafo, que Trump previno a su hijo Barron de postular a Harvard porque estaba seguro de que lo iban a rechazar. Entonces Barron ha entrado a la Universidad de Nueva York, NYU. Eso le resulta cómodo porque puede vivir en el penthouse triplex de sus padres, en la Quinta Avenida, en la ciudad de Nueva York, y entonces gozar de unas comodidades que quizá no habría tenido en Harvard. También he recordado en la biografía de Trump, escrita por Michael Wolff, que
Trump entró a UP, a la Universidad de Pennsylvania, haciendo trampa, varias trampas. La primera es que contrató a un amigo para que diera el examen SAT en lugar de él. Esto lo han contado su biógrafo, Mike Wolf, y la hermana de Trump, que ya falleció, Mary Ann, que era jueza. Trump no se sentía seguro, había sido rechazado en Harvard y en otras universidades. Entonces contrata a un amigo, le paga a un amigo, esto se hacía antes, ahora ya no es tan fácil. El amigo va, lo suplanta, finge ser Trump, da un examen formidable, Trump entra a la universidad. Ya en la universidad era un estudiante bastante remolón, bastante renuente a la disciplina académica, bastante frívolo y superficial. Y no le interesaba hacer las tareas de la universidad y contrataba a su hermana Mary Ann, que sí era una mujer dedicada, atenta a los detalles, minuciosa, responsable, todo lo contrario de Trump. Trump contrataba a su hermana Mary Ann, le pagaba para que ella le hiciera las tareas, ¿no? Entonces, eso es sobre Trump y su fiasco con Harvard. Y eso es también sobre el posible fiasco que se habría llevado el hijo menor de Trump, Barron. Tengas en cuenta que los hijos de Trump en general, Donald Jr., Erika, Ivanka, Tiffany, ninguno de ellos entró a Harvard. No sabemos si aplicó, pero ninguno entró. Y todos fueron finalmente o a Georgetown en Washington, D.C., o a UP a la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia. ¿Será posible que Trump, porque Harvard no lo recibió cuando tenía 20 y pico de años, y ahora Trump tiene 70 y va a cumplir 79, ahora pronto en junio? O sea, han pasado más de 50 años, ha pasado medio siglo. ¿Será posible que Trump sea tan rencoroso que medio siglo después quiera vengarse de Harvard porque no lo dejaron entrar? Sí, Trump es así. ¿En qué consiste la venganza? Bueno, por lo pronto ha dejado de darle dinero. El gobierno ya no va a darle un dinero a Harvard, y era un dinero importante. Esa ha sido una primera venganza. Y luego Trump ha anunciado que no va a permitir que Harvard tenga estudiantes extranjeros, que a día de hoy son casi 7,000. Tengan en cuenta que los estudiantes extranjeros pagan más que los nativos, que los americanos. En promedio, un estudiante extranjero en Harvard paga $70,000 al mes solo por clases académicas, ¿no? Solo por clases académicas. $70,000 al año. $70,000 al año. Entonces, claro, para Harvard, desde el punto de vista económico, han sido dos varapalos, ¿no? Primero, el gobierno le deja de dar plata, y segundo, el gobierno prohíbe que haya estudiantes extranjeros. Algunos jueces han examinado el caso y han fallado a favor de la universidad y han dicho que no, que Trump no puede prohibir a los estudiantes extranjeros en Harvard, pero es un culebrón que está en progreso, una trama que está en desarrollo, ¿no? Y una tercera venganza aparente de Trump contra Harvard es que ahora se ha propuesto prohibir del todo, no tan solo a los estudiantes extranjeros en esa casa de estudios, sino a los estudiantes chinos en Estados Unidos. Esto es lo que sabemos. Estos son los hechos. Y Trump no va contra otras universidades con la hazaña y la ferocidad y la sed de venganza con las que va frente a Harvard. No lo hace con NYU o con Columbia en Nueva York.
En NYU está su hijo, no lo hace contra NYU. No lo hace contra Yale, donde se graduó el vicepresidente J.D. Vance. Entonces uno dice, ¿y por qué Trump es particularmente venenoso contra Harvard? Bueno, quizá porque no lo dejaron entrar, quizá porque a su hijo menor tampoco lo dejaron entrar. Dicho todo eso, la otra noche estábamos cenando Silvia y yo aquí en la isla, en Key Biscayne. Salíamos de un restaurante y nos encontramos cara a cara con la congresista republicana María Elvira Salazar. Yo la conozco de toda la vida porque María Elvira era periodista y trabajábamos juntos en un canal de televisión aquí en Miami, en Mega. Ella se fue, yo me quedé, yo sigo trabajando en Mega. Ella postuló al Congreso y entró como representante de la Florida. Entonces yo la felicité, pero ella no entendió mi felicitación. Ella estaba acompañada de una mujer muy simpática. Le dije, te felicito por lo que has dicho últimamente. Pero ella no me agradeció de una manera muy efusiva, tal vez porque no comprendió el sentido de mi halago, de mi elogio. Me dijo, bueno, pero es que yo digo tantas cosas, no sé a qué te refieres. O sea, se enojó conmigo. Yo la estaba felicitando y ella se enfadó. Pero bueno, chico, yo digo tantas cosas cada día que sabe Dios qué habré dicho para que tú me felicites. Yo le dije, no, pues María Elvira, te estoy felicitando porque has dicho que los venezolanos que se han ido de una dictadura no deben ser deportados de regreso a ese país donde todavía impera una dictadura. Y que los cubanos que han huido de otra tiranía tampoco deben ser deportados a esa isla desgraciada hace décadas por una tiranía comunista. Ah, sí, me dijo, pero no me agradeció demasiado. Le pareció que mi elogio, mi felicitación era lo mínimo que yo debía decirle esa noche. Yo no estoy tan contento con ningún congresista republicano, con ninguno. Pero hice una excepción porque me pareció que ella, que en general apoya a Trump, se había atrevido por una vez a decir que el gobierno de Trump estaba cometiendo una injusticia y que deportar venezolanos y cubanos a sus países de origen era algo que reñía, que chocaba, que lesionaba la historia de este país. Un país que ha abierto los brazos a los inmigrantes que huyen de tiranías y que sueñan con ser libres. Este fue un breve intercambio, un diálogo muy acotado entre la congresista Salazar y yo. Pero las cosas no han mejorado, sino han empeorado desde aquella noche. ¿Por qué han empeorado? Porque la Corte Suprema, que es mayoritariamente conservadora, ha fallado a favor de Trump. ¿En qué? Pues ha dicho que sí es legal que Trump y sus hienas y chacales, Trump y sus cancerberos, despojen de una protección legal a 532,000 refugiados, inmigrantes, la inmensa mayoría de ellos venezolanos y cubanos. Esos cubanos y venezolanos, 500,000, que están en este país y que tenían un estatus legal, que eran inmigrantes legales, ahora, por culpa del gobierno de Trump y por culpa de la Corte Suprema, han pasado a ser oficialmente ilegales. Han pasado a ser oficialmente deportables, y lo dice la propia Corte Suprema. Esos individuos que tenían el TPS, el estatus de protección temporal, lo han perdido y es lícito que el gobierno los despoje de esa protección y proceda en consecuencia a deportarlos, a menos que antes
esos pobres refugiados, ahora desamparados, decidan autodeportarse e irse quizá no a su país de origen, no a Venezuela, no a Cuba, donde serían súbditos de unas dictaduras crueles, sino marcharse a otro país, no sé, a España, no sé, a Canadá. Es por supuesto una vergüenza, una más, que Trump arremeta contra esos inmigrantes cubanos, venezolanos y haitianos, que Trump traicione a esos refugiados y que Trump y los suyos los amenacen con una deportación inminente. Por último, leo con estupor, con asombro y con espanto que Trump sigue regalando perdones e indultos a un montón de gente que bien merecía estar en la cárcel. Recuerden que el primer día que se inauguró como presidente, este segundo mandato, indultó a casi 1.600 matones que habían atacado, invadido el Capitolio en 2021. 1.600 delincuentes, probadamente delincuentes. Trump los absolvió, los liberó y los elogió. Ahora último ha liberado a otros 70. Todos pillos, bandidos, evasores de impuestos, ladrones, todos. Pero para Trump es gente muy estimable. Y va a seguir perdonando gente que no debería indultar. Se afirma que está a punto de perdonar a un policía, Derek Chauvin, policía de Minneapolis, que de una manera francamente horrible torturó y estranguló a George Floyd, el afroamericano grandulón. ¿Merece Derek Chauvin el indulto? En opinión de Trump, aparentemente sí. Trump dirá, bueno, el negro era un ladronzuelo, era un caco callejero, y se puso insolente, y Derek no quería matarlo, y es un policía muy honorable, y yo lo perdono. O sea que prepárense que eso viene. Por último, prepárense también porque el jefe de JP Morgan ha dicho que se viene un crack más o menos pronto. O sea que prepárense. Seguimos.